Y vamos a leer del 1 al 10. Mateo 5, del 1 al 10. Lo leemos igual alternadamente y nos unimos en el versículo 10. Ya aquí nuestra hermana hizo favor de proyectarlo también en la pantalla para nuestras visitas. Si no traen Biblia, lo pueden leer aquí en la pared. Dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues vamos a continuar alabando a nuestro Dios, ahora a través del tiempo que prepararon nuestros hermanos. Nos ponemos nuevamente de pie. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de los Salmos, el Salmo número 95, de los versículos 1 al 6. Leemos todos juntos, Salmo 95, versículos 1 al 6. Dice la palabra de nuestro Dios: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. En esta mañana meditemos en este pasaje, la grandeza de nuestro Dios. Y no solamente en eso, sino también considerando, teniendo en cuenta el gran amor que Él ha tenido hacia nosotros, que descendió desde su trono y llevó nuestra culpa, nuestra transgresión, y se entregó por nosotros. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios esta mañana. El Dios que hizo los cielos y
Dios Todopoderoso, el que adoramos esta mañana, quien derrotó la muerte y el pecado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y meditemos en el amor que hemos recibido, esta muestra de mansedumbre, esta muestra de humildad tan grande en que nuestro Señor, siendo Rey, siendo Dios, se humilló y vino a esta tierra a semejanza de hombre. Sin embargo, Él sin pecado pagó por nuestro pecado. Así que esta mañana glorifiquemos el nombre de nuestro Dios y meditemos en el ejemplo más grande de mansedumbre, el ejemplo más grande de humildad que es nuestro Señor, y gloriemos su nombre, glorifiquemos esta mañana a nuestro Dios. Vamos a entonar este canto: venid, glorificad a Dios. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria. Eres el Salvador, te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Ven y glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a nuestro digno Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Amén, hermanos. Nos gloriamos en nuestro Salvador Jesucristo, quien con su sangre nos compró, nos redimió,
porque en Él es con quien tenemos esta esperanza de vida eterna. Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios. Me glorío en Jesucristo. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez, elijo mi justicia es, elijo mi justicia es. Me glorío en Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte, redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrá, mis pies por gracia sostendrá. Aleluya, gloria sea a Cristo. Aleluya, por la eternidad. Aleluya, gloria sea a Cristo. Aleluya, por la eternidad. Me glorío en Jesucristo, me carga en alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llamen al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llamen al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Preparemos nuestros corazones, pidamos al Señor que hable a nuestras vidas esta mañana y que nos moldee a su imagen esta mañana. Vamos a entonar este último canto, Muestra a Cristo.
Para recibir, rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer. Haz que pueda escuchar y amar tu verdad. Nuestra Cristo, nuestra Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad, mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da. Para los hambrientos y esclavos libertad, y que sal alma pobres, ven háblame, Señor. Nuestra Cristo, nuestra Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Nuestra Cristo, nuestra Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Amén, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Gracias a Dios por este tiempo de alabanzas, mis hermanos. Vamos a buscar en el libro de Números,
Y vamos a buscar en el capítulo 12. Números 12. Nuestra hermana va a hacer favor de proyectarlo en la pared nuevamente. Y vamos a leer del 1 al 16. Lo leemos alternadamente, ¿ya lo tenemos, hermanos? Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Perdón. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Geserot y acamparon en el desierto de Parán. Amén, hermanos. Vamos a darle el tiempo a nuestro hermano José Galicia, que comparte la palabra de esta mañana. Pongamos atención, hermanos. He pedido un celular para no pasarme mucho tiempo. Créanme que he estado tratando de medir el tiempo, pero luego se emociona uno predicando la palabra. Pero también Juan Pablo también se tarda en la clase. Te emocionas, hermano, ¿va? Es mucho gozo. Pero bueno, hoy ya se bloqueó, hermano. Hoy me van, no es falta de respeto si alguien me hace así que ya le corte, pero si voy a medio mensaje, pues ni modo, ¿no? Sí, hermano, le voy a empezar. Pero de hecho ya empecé, ¿verdad? Sí. Ok, gracias, hermano. Hoy vamos a hablar sobre la mansedumbre, que es el octavo ingrediente, característica del fruto del Espíritu Santo. De entrada, bueno, ¿sí se oye bien? De entrada,
espero que la imagen sea bastante representativa de qué es la idea en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de la mansedumbre. Y pusimos ahí un potro salvaje cabalgando o corriendo más bien sobre una playa con todo el poder de un pura sangre, pero ese es un caballo manso. Algún día fue un potro salvaje, pero ahora pues podemos admirar una imagen como tal, y podríamos concluir en una frase, que mansedumbre es poder bajo control. Poder bajo control. Cuando mi esposa y yo iniciamos en el ministerio pastoral, llegamos a un pueblo del estado de Puebla, aquí por Tepeaca, y los hermanos campesinos tenían un transporte para el pastor, y el hermano le decía que era un macho. El macho es un mulo realmente. Y me dijo el hermano cuando nos compartió el vehículo pastoral, nos dijo: hermano, no vaya a tenerle miedo al macho, es bien mansito, dijo él. Y yo dije, bueno, como Charito estaba ahí al lado, yo dije, no tengo miedo, ¿cómo le voy a tener miedo? Si no, ¿va? Ni modo que Charito viera que estaba yo bien miedoso. Y nos subimos al macho, al mulo. Pero sucede que el mulo era bien manso. ¿Pero por qué era manso? Porque cuando nos montamos tenía yo que apretar las piernas en su lomo, en su panza, ¿cómo se dice? Apretaba yo las piernas. Miren, bueno, hasta se me quebró la voz de acordarme de aquello. Apretaba yo las piernas, y cuando apretaba yo las piernas, el macho iba caminando, o trotando pues, pero bien cómodos, ¿no? Pero tantito me descuidaba yo y aflojaba las piernas, arrancaba el galope, hasta nos echaba para atrás. Bueno, para no hacer muy largo el asunto, hermanos, el mulo aquel era muy manso, pero yo no era muy bueno como jinete. Y terminamos con que Charito, que tenía más experiencia en eso, pues ella se subía y yo iba atrás abrazado de Charito, cuando íbamos a hacer las visitas en ese mulo. Y sí era manso, porque obedecía la rienda. Cuando hablamos de mansedumbre, hermanos, estamos hablando de por ahí dejé mis lentes. No, acá están, hermano, gracias. Traigo muchas bolsas. Cuando hablamos de mansedumbre, por favor, si le dan a la siguiente. Hablamos bueno, esa es otra ilustración de una palabra griega. Proates es el sustantivo, praus es ¿qué será? El sujeto. Bueno, es no sé cómo se dice, bueno, pero praus es el manso. Y es un animal salvaje, domesticado, obediente al bocado y a la brida de su amo. Ya está una hiena, una escalofriante hiena, representando esto. Continuamos, porfa. Y ya llevo 5 minutos. La Biblia dice en el pasaje que recién leímos, en Números 12, versículo 3, cuando Moisés murmuraron su hermana y su hermano, sus propios hermanos contra él, y de alguna manera le quisieron dar un golpe de estado ahí, que Moisés reaccionó de una manera mansa, y su mansedumbre le llevó a que esa situación tan terrible fuera de bendición. Y aunque María contrajo la lepra como castigo de Dios, pues finalmente lo que destaca ahí es el corazón de aquel líder que Dios había puesto y que era manso. Por eso ahí en el versículo 13 dice que aquel varón Moisés era muy, muy manso, más que todos los otros hombres que había sobre la tierra. Vamos a ver si hay otra diapositiva, por favor. Bien, eso ya es parte de los puntos del mensaje. Entonces, cuando hablamos de praus, hablamos literalmente de un animal domado, un caballo salvaje,
que ahora es obediente al bocado y a la brida del amo. No es debilidad, no es indefensión, no es un caballo jamelgo que no quiere ni caminar, que ya por diversas causas no tiene fuerzas. Es toda la energía, toda la potencia de un brioso animal, pero que se somete a la rienda del amo. Hay docilidad en praus, es alguien dócil, pero es docilidad. Esa docilidad es la fuerza del acero bajo un perfecto control. El que es manso no es débil ni es indefenso, no es pusilánime, no es, cuando hablamos de mansedumbre, no es una ternura sentimentaloide, un quietismo pasivo, sino que es algo que no lo adquiere el cristiano por sí solo, no es un perfecto autodominio, pero Dios es quien le da al cristiano manso esa maestría que solamente Dios puede dar. Moisés no fue un hombre débil, indeciso o cobarde, pero aprendió a ser manso. ¿Qué dirían las personas que nos rodean de nosotros? ¿Que somos mansos? Jesús no tuvo ningún empacho en definirse como manso y humilde de corazón. Y si Moisés escribió el Pentateuco y lo escribió, él en ese versículo, él dice que Dios dijo que no había otra persona más mansa sobre la tierra que él. Y no es jactancia, no es soberbia, es reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aquí deberíamos notar, hermanos, que el concepto contrario de una persona que no es mansa, perdón, el concepto contrario de una persona que es mansa no es una persona iracunda. Porque yo creo que aquí todos y algunas veces hasta presumimos que tenemos un mal carácter. Si preguntara en esta mañana quién es enojón o iracundo o tiene un carácter muy volado, yo creo que muchos levantarían la mano. Y espero que algunos cuando lo hagan no lo hagan con ese dejo de orgullo, no como diciendo, yo tengo un carácter bien fuerte, hermanos, casi como presumiendo de él. La palabra de Dios nos manda a ser mansos. El fruto del Espíritu, según Gálatas capítulo 5, el octavo ingrediente del fruto del Espíritu, hermanos, es ser manso. Que no es, que la ira no es lo contrario a manso, sino la indolencia, la pasividad, la apatía, la indiferencia, que son rebeldía y desobediencia. Una persona quieta que no se compromete, que no acepta desafíos, que no cambia, que no levanta su mano y pone su corazón cuando es invitado por Dios a participar en el trabajo de la iglesia. Esa es una persona no mansa. Dios hasta busca personas violentas porque ellos arrebatarán el reino de los cielos. Y no les cambia el carácter ni el temperamento, pero lo encamina para usarlo. ¿Sí o no? ¿Usted preferiría un caballo brioso que lo condujera a un sitio a un caballo que nomás está echado sin hacer absolutamente algo? Para la gloria de Dios, hermanos, nosotros tenemos todo el poder del Espíritu Santo en nosotros, o la persona del Espíritu Santo, para decirlo teológicamente correcto, y todo el poder del Espíritu Santo al estar Él en nosotros, pero a veces no somos mansos para dejarnos conducir por Él y aceptar los retos de la vida cristiana. Cuando Jesús reprende a aquel mayordomo que recibió su único talento y que tuvo miedo y en vez de invertirlo fue y lo enterró, y porque tuvo miedo, porque acusa a Dios de injusto, las dos palabras, los dos calificativos que le dirige Jesús a ese siervo es siervo malo y negligente. La negligencia también es pecado. Y lo compara el Señor, lo pone al mismo nivel que la maldad. Delante de Dios, el cristiano que holgazanea con su vida espiritual,
que no pone en la palestra de Dios, en el altar de Dios, los dones y talentos que le ha dado y se compromete con el trabajo de la iglesia, hermanos, es igual o peor que un asesino y un criminal que no se arrepiente de sus pecados. Siervo malo y negligente, le dice Jesús a este hombre. Y entonces sí, ya pasamos al primer punto. Y el primer punto dice: el manso se enoja por la causa justa, en el momento oportuno, contra el objeto culpable y en la medida conveniente. Cuando Dios dice en el Sermón del Monte que cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de homicidio, cuando menos las versiones antiguas de 1909, que se basan en el canon, en un canon antiguo, ¿verdad? No el palestinense y esas cosas de la crítica textual, añaden una cláusula ahí y dice que el que se enoja contra su hermano sin causa alguna. Nuestra Reina Valera 60 ya no trae eso, pero en la versión antigua decía eso, lo cual, hermanos, nos sostiene y no contradice este punto que he puesto aquí. El manso se enoja por la causa justa, en el momento oportuno, contra el objeto culpable y en la medida conveniente. Ahora, esta no es una licencia para enojarnos o para irarnos, pero sí es analizar por qué a veces incurrimos en enojo. Y ahí, hermanos, yo puedo decir que Jesús tiene una explosión de ira y no pecó nuestro Señor. Bueno, la caricatura trata de representar cuando Jesús purificó el templo y volcó las mesas y tomó el látigo y azotó, y les dirige algunas de las palabras más duras que Jesús pronunció. Mi casa será llamada casa de oración, dice el Señor, y les espeta ahí directamente. Y ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. Y estaba enojado el Señor. Y seguramente no esbozaba una sonrisa dulce y su voz no era apacible y delicada. Seguramente eran gritos hasta estentorios que él profirió sobre aquella gente. Así que cuando hablamos de mansedumbre, hablamos de emociones. La más recurrente para mencionar es la ira, que se tienen que manifestar en el momento oportuno, por la causa justa, contra el objeto culpable y en la medida conveniente. Y cuando lleguemos al segundo punto, vamos a ver que esto es muy difícil, por lo cual no es en el momento del enojo donde podemos medirnos y decir: no voy a reaccionar con una explosión por cualquier cosa, sino que hay elementos en nuestra vida emocional y espiritual que hacen que podamos reaccionar así. Porque nadie cuando va a enojarse dice: a ver, ¿vale la pena que me enoje por esto? ¿O voy a medirme en mi enojo, en mi ira? No, simplemente viene el enojo y reaccionas. No puedes estarlo midiendo. Y a veces hasta decimos palabras y tenemos actitudes de las cuales luego nos arrepentimos. Así que vamos a ilustrar este punto con 3 ocasiones en que Moisés manifestó ira. La primera, y si gustan buscar en sus Biblias, vamos a usar nuestras Biblias mucho, Éxodo capítulo 2 del 11 al 14. Éxodo capítulo 2 del 11 al 14. Voy a tratar de leerlo en voz alta para abreviar el tiempo. O si alguien lo encuentra antes que yo, léalo, hermanos, ya lo encontré. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro:
¿por qué golpeas a tu prójimo? Él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Aquí la ira, hermanos, que viene a Moisés, le hace tomar una decisión precipitada y adelantarse al momento donde los planes de Dios empezarían a cumplirse. Y al adelantarse, en vez de facilitar el plan de Dios, lo retrasa por 40 años, porque tuvo que huir hasta el lugar donde encontró a su esposa Séfora, a su suegro Jetro, y estar pastoreando por 40 años un rebaño que no le pertenecía, hasta que Dios se le apareció allá en el monte Horeb, donde la zarza ardía y no se consumía. Perder los estribos, que es lo que le pasó aquí a Moisés, nos hace actuar sin pensar las cosas. Perdemos la razón, nos volvemos inestables emocionalmente y a veces hasta lastimamos la dignidad de aquella persona con la que nos enojamos. Y olvidamos, hermanos, que nosotros somos los representantes de Dios y debemos reflejar el carácter del Señor aquí. Alguien que no es manso es una persona rencillosa. Por todo anda queriéndose pelear. Es una persona que siempre está a la defensiva, que siempre tiene argumentos para discutir. Es una persona que no se va a quedar callada. ¿Por qué? Si tiene todo el derecho a contestar y a defenderse. ¿Por qué? Si no tienen que ganarle ni derrotarla. Es una persona que es divisivo en la familia, en la sociedad y a veces hasta en la iglesia. Y sobre todo, una persona que no es mansa, es una persona rencorosa. Aquí, y esta es una constante, no vemos que en ningún momento, en ese momento de apremio donde estaban lastimando a uno de sus hermanos de raza, Moisés haya buscado a Dios en oración. ¿Acaso esta es una constante cuando todos los hombres de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, hermanos, hicieron cosas fuera de la voluntad de Dios, no buscaron a Dios y en vez de ayudar, resultaron en estorbo? Ahora, en Hechos 7:25, cuando Esteban va a morir como mártir y relata toda la historia del pueblo, llega un punto en el cual en Hechos 7:25 dice Esteban, inspirado por Dios, que Moisés pensaba que todo el pueblo que iba a liberar, y específicamente este hombre que estaba siendo azotado injustamente por un egipcio, habían entendido y aceptaban que él era el instrumento de Dios para poder liberarlos de la esclavitud egipcia. Y presuponiendo eso, pensaba que al matar él a este egipcio, todo el pueblo lo iba a tomar como héroe. Pero en el siguiente incidente que ocurre, aquellos hebreos que peleaban entre ellos también, lo amenazan casi con acusarlo. Y tiene que huir. Moisés se enojó por una causa adecuada, defender a sus hermanos de raza. Actuó con cautela. El pasaje dice que antes de matar, sí se fijó para todo. No oró, pero sí se fijó para todas partes que nadie lo viera, pero sí lo estaban viendo. Y entonces procedió a matar al egipcio. Se enojó por la causa adecuada, actuó con cautela, fue cerebral, pero finalmente se enojó y mató por algo o alguien que no lo entendían a él. Y a veces, hermanos, nosotros nos enojamos por cosas que Dios nunca nos dijo que hiciéramos, cuando menos en el momento en que las hicimos. Otro caso donde se ve un arranque de ira de Moisés. Vamos a la siguiente, porfa.
cuando rompe las tablas de la ley. Busque usted ahí en su Biblia, Éxodo, capítulo 32. Versículos 19 y 20. No leemos todo el capítulo porque es muy largo, pero dice el 19 y el 20. Aconteció que cuando él llegó al campamento, estamos hablando de que Moisés y Josué descienden del monte, porque se oía el alarido de aquellos que decía Josué, oye, están peleando. Y Moisés dice, no, este es un grito de idolatría, y efectivamente. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. De ese Moisés que se dice que fue el hombre más manso en su tiempo y que no había una persona más mansa que Moisés sobre la tierra, aquí dice que ardió la ira de Moisés e hizo varias cosas. Y casi me puedo imaginar la violencia con que agarró las tablas de la ley, donde Dios había grabado directamente sus mandamientos, y las azotó contra las rocas y se hicieron pedazos. Pero las arrojó también con el objetivo de molerlas de tal manera, dice el siguiente versículo, el versículo 20, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Si usted sigue leyendo, hermanos, va a encontrar que cae el juicio por la ira justa de Moisés y por la ira justa de Dios sobre varios miles que habían caído en la idolatría. Pero el punto aquí, hermanos, es este segundo incidente que pone de relieve que siendo Moisés, y lo dijo Dios, no Moisés, siendo Moisés la persona más mansa, ardió en ira. Ardió en ira de tal manera que rompe las tablas. Ardió en ira de tal manera que muere aquel toro de oro y se los da a beber. Yo no sé, creo que ya hacían platillos con láminas de oro últimamente en los restaurantes de mucho caché, pero creo que sí les hizo daño a los que se tomaron esta agua con oro. Y Moisés lo hizo, y después cae el juicio. Aquí Moisés hace estas acciones porque lo hace con una ira justa, por una causa justa. Tenía celo por la casa de Dios, así como Jesús cuando purificó el templo, y tenía una indignación, así como cuando llegó Pablo a Atenas, dice la Biblia que su corazón se enardecía viendo la idolatría de los atenienses. Así Moisés se indigna por la conducta inaceptable de sus hermanos que estaban en plena adoración a un becerro cuando recién habían experimentado la liberación milagrosa que Dios hizo con ellos. Y se enoja Moisés y actúa en consecuencia. Y el contexto de la Biblia y el tono, el sentido de este pasaje nos habla que estuvo bien que se enojara. El pecado ahí hubiera sido que Moisés no se enojara, o que tomara acciones suaves, o que se los hubiera pasado por alto, o que apelando a la misericordia de Dios dijera, no les vamos a hacer nada, pobrecitos, arrepéntanse y ya y muere. No, tomó una acción drástica, hizo las cosas que tenía que hacer como líder de un pueblo que era de Dios y que se debía a Dios, y que ese Dios lo había él puesto como líder para que tomara decisiones que muchas veces no son populares, ni le caen bien, ni le cae bien a las personas, pero era la responsabilidad de Moisés. Él tenía que cumplir su responsabilidad. Un hombre manso es el que se enoja por las debidas causas, con las personas adecuadas.
y cumple su responsabilidad, hermanos, de tomar acción que Dios dice en su palabra, aún eso es una manifestación de amor y de la mansedumbre de un líder como Moisés. Tercer caso donde explotó la ira de Moisés. Vamos a la siguiente, por favor. Números 20 del 7 al 12. Me gustó esa caricatura para no ser tan drástico. Se supone que ese es Moisés cuando golpea la roca para que brote agua. Así nos distraemos un poco con algo cómics, ¿no? Moisés golpea la roca 2 veces. Números 20 del 7 al 12. Este es un pasaje muy descriptivo de cuando a veces el hombre más manso, el hombre que vive cerca de Dios, cae en una situación que le hace echar por tierra muchas de las cosas que Dios quiere hacer en su vida, que Dios quiere hacer a través de su vida en otros, y muchas bendiciones que pueden venir a la vida de él. A partir del versículo 7 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad, subraya ahí, hablad, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, y aquí empieza la caída de Moisés. Este es el pasaje que va a dar al traste, hermanos, con la entrada de Moisés a Canaán, la tierra prometida. Por esta causa no entró. Y dice ahí: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? En primer lugar, Moisés se atribuye algo que no iba a ser él, lo iba a hacer Dios. Y sigue diciendo, y Jehová, y dice el 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Fíjense cuál es la diferencia. Ya había golpeado una vez una roca con la vara y había brotado agua, porque así se lo dijo Dios. Pero ahora Dios le dijo, no golpees, lleva tu vara. A lo mejor eso lo confundió un poco, pero en vez de golpear con la vara, háblale a la roca. Aunque parezcas loco, y a veces Dios nos pide que hagamos cosas donde parecemos locos, aunque parezcas loco, háblale a la piedra y va a brotar agua. Y Moisés llevaba esa experiencia. No, yo me acuerdo que la golpeé y brotó agua. Y para asegurarse no la golpeó una vez. Dice, por si las dudas, pues ahí te va otro varazo a la piedra, ¿va? Y si brota agua, porque Dios es fiel. Pero Moisés no siguió las instrucciones de Dios. Por eso dice en el 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Terrible sentencia. No entrarían a la tierra prometida. Moisés tenía muchas presiones. Algunos calculan que eran 3 millones de personas las que él tenía que dirigir. Tenía muchas necesidades. Imagínense ir por el desierto donde los oasis o las fuentes de aguas eran muy contados y estaban uno de otro separados por varios kilómetros. Imagínense ver a la gente sedienta, hambrienta. Imagínense, hermanos, dirigir a tantas personas en este peregrinaje. Dice en el versículo 1 de ese mismo capítulo 20 que aparte ocurrió algo que conmovió y enlutó el corazón de Moisés. Dice en el versículo 1, capítulo 20 de Números, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, su hermana, y fue sepultada. Por lo cual estalla Moisés. Se olvida de quién es Dios,
se olvida de quién es Él, se olvida de cuál es el plan de Dios, y en la propia voz de Dios, la causa que dice ahí en el versículo 12, no creísteis en mí. No creísteis en mí. Cuando estallamos de ira, cuando nos desesperamos por las presiones y estalla nuestro carácter, hermanos, básicamente es porque no hemos creído y por un momento dejamos de poner la mirada en Dios y sus planes y nos enfocamos más en el problema que en un Dios, que en el Señor, que es más grande que todos nuestros problemas. Y venimos pagando facturas muy caras. A Moisés Dios lo subió a la montaña y le permitió ver la tierra prometida, pero no le permitió entrar en ella. Pagamos facturas muy caras cuando lastimamos, destruimos, a veces hasta las emociones de ira descontroladas nos enferman. Y como aquí Moisés, nuestros arranques de ira, la falta de mansedumbre, cierra las puertas a las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Ayer veíamos con el hermano José Celso aquella cita de Primera de Pedro, donde el apóstol Pedro recomienda a los esposos que demos honor a la mujer, a la esposa, como vaso más frágil. Y el hermano mencionaba que las mujeres son como una copa, ¿no? De esas copas de cristal de bacalao, ¿cómo se llama? De esas que hasta haces así, ¡ting! Y se queda la nota aguda ahí flotando, ¿no? ¡Ting! Y no dice la Biblia que los hombres no seamos frágiles, ¿eh? Pero la mujer es más frágil. Decía alguien que si la mujer es como tan frágil como un vaso, como una copa de cristal de esas finísimas que se quiebran a un golpe mínimo, el hombre es frágil, pero es como un vaso de licuadora, decía él. Esos vasos se caen y mejor se quiebra el piso y el vaso nomás se astilla, ¿no? Pero sí somos frágiles. Bueno, pero el punto no era ese. El punto era que dice que si no hacemos eso, nuestras oraciones como varones son estorbadas. Cuando abusamos de nuestra autoridad y no tratamos a la mujer como a vaso más frágil. Y creo que esto se extiende a todas nuestras relaciones cuando no dejamos que el Espíritu Santo produzca en nosotros el fruto de la mansedumbre y nos dejamos llevar por iras incontroladas. Sí sé que hay diversos temperamentos, sí sé que se han estudiado los caracteres de las personas y que hay especialistas en todo ello, pero el Señor nada más tiene una sola palabra para eso: mansedumbre. No es que perdemos la fuerza, no es que perdemos la autoridad, no es que perdemos la dignidad, es poder como un caballo brioso bajo el control y la brida de su amo. Ahora, como decía hace rato, ¿pero cómo? O sea, ojalá hubiera un momento en el cual pasó algo, ¿no? Vimos algo y pudiéramos dialogar con nuestra alma y dijéramos: a ver, ¿tengo que enojarme? ¿Vale la pena enojarse? A ver, ¿vale la pena gritar? O sea, ¿no es cierto que normalmente ni pensamos nada? Simplemente parecen borbotones que brotan de nuestra alma, de nuestro corazón. ¡Te dije! Bueno, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Ya ves, me caes mal. Bueno, eso es lo mínimo que decimos, ¿no? Como esa hermana que siempre le decía al esposo: mi amor, ¿no? Y a veces cuando estaban de buena: mi amor, y al otro ahí viene su amor, ¿no? Bien contento. Pero cuando hacía algo su amor, también le decía mi amor, pero no le decía ay mi amor, le decía mi amor, con coraje, ¿no? Normalmente no pensamos, hermanos, no tomamos un momento. No sé usted, si lo hace, dígame cómo, ¿no? Que usted decide, ya está la tempestad ahí, usted dice: a ver, me voy a enojar, ¿no? Muy flemático, ¿me voy a enojar? Pues yo creo que no. ¿Voy a gritar? No, voy a hablar con dulzura.
¿voy a estallar? No. ¿Me voy a enojar en la medida adecuada? No hacemos eso. Nos sale el coraje a gritos. Los ojos, como dicen por ahí, se nos ponen como centelleantes. Si fuera verdad eso de las caricaturas, que los robots esos sacan rayos destructores, saldrían rayos destructores para destruir a la persona objeto de nuestra ira. Por eso, hermanos, no debemos esperar hasta que la piedra ya está rodando sobre la pendiente, porque no la vamos a detener. Tenemos que detener la piedra allá arriba antes de que empiece a rodar. Y para detener la piedra allá arriba, la pregunta es, pues ¿cómo? Porque esto de los arranques es intempestivo. No estamos diciendo, a ver, voy a esperar, ahora, es el momento de enojarme, voy a aprovechar para enojarme. No, nos enojamos y punto. Pero sí podemos controlarlo. Si somos personas mansas en las manos de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva, hermanos, y ya entramos en el cómo, y básicamente son 3 puntos breves, espero. La vida de Moisés también, porque estamos sobre la vida de Moisés, nos enseña que debemos cultivar ciertos valores que deben formar parte esencial de nuestra vida y de nuestra alma, para que podamos reaccionar con cordura, con mansedumbre. Aunque los vientos arrecien, aunque haya amenazas, aunque haya ofensas, aunque toda nuestra naturaleza nos indique que tenemos que reaccionar con violencia, podamos entonces ser mansos. Y esto significa cultivar el fruto de la mansedumbre en nuestras vidas. Y el primero es, nos podemos equivocar. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no se ha equivocado? Pero debemos tener y retomar, cuando las hemos perdido, las motivaciones correctas. Vamos a buscar Éxodo 32, aunque ahí el Salmo, ¿qué dice? Salmo 115:1, ¿verdad? ¿Sí alcanzan a ver? No sé quién hizo la diapositiva, pero no la puso clara. No a nosotros, dice ahí, va. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Creo que es ese. Bien, Éxodo 32. Acuérdense que estamos hablando de las motivaciones correctas. Éxodo 32. Y es Moisés quien está hablando. Y hermanos, lean este pasaje, a lo mejor ya lo hicieron. Nos va a dar mucho gozo ver cómo Dios trata con un hombre tan insignificante como Moisés, y cómo Dios concede a Moisés muchas cosas. Pero en el versículo 32, Moisés está intercediendo por el pueblo que pues ha caído en la idolatría de hacer el becerro de oro y adorarlo. Y dice en el versículo 32, dice Moisés, hablando con Dios desde el 31, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones, te ruego que perdones ahora su pecado. Y vean, hermanos, y no es chantaje de Moisés. No es chantaje de Moisés como cuando nos ponemos caprichosos nosotros y chantajeamos a las personas. Y si no los perdonas, dice, bórrame, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Nos podemos equivocar, pero debemos ver las motivaciones correctas en Moisés y en nosotros. ¿Y saben qué había en Moisés, hermanos? Y no lo usaba como frases políticas como los políticos de hoy. Un verdadero y auténtico amor genuino por su pueblo. ¿Por quién iría usted? ¿Por quién siendo usted salvo? ¿Por quién diría Dios, Señor, a mí mándame al infierno, pero a él o a ella, pues dales el cielo? ¿Por quién diría usted eso? Y es lo que está haciendo Moisés, ¿eh? Señor, si no los vas a perdonar, si los vas a destruir, ¿sabes qué? A mí también con ellos. Raeme de ese libro. Quítame tu bendición.
un auténtico amor por las personas que formaban parte de su pueblo. Moisés había recibido su misión de llevar a ese pueblo a la tierra prometida. El resto del pasaje, hermanos, habla de un diálogo entre Dios y Moisés, donde Moisés aboga por su pueblo con Dios, hasta llegar a este punto culminante donde dice: Señor, pues a mí, bórrame de tu libro si es necesario, pero perdona a tu pueblo. La motivación correcta. Solamente podemos ser mansos en cualquier situación. Cuando alguien nos hace enojar, hermanos, cuando amamos a esa persona hasta de manera vicaria, como lo está haciendo aquí Moisés. Cuando amamos a esa persona, hermanos, y nos hace algo, hasta oramos por ella. Sí nos duele, pero, y a veces hasta nos enojamos, pero sentimos compasión, porque sabemos que ese daño que nos está haciendo se le va a revertir a esa persona. Por eso, cuando el Señor dice: no os venguéis, la venganza es de Dios. Mejor ora, porque ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Y hasta deberíamos orar: Señor, no, yo no me vengo, pero tampoco te dejo a ti la venganza, no seas tan duro. Y es lo que hizo aquí Moisés. Se interpone entre Dios y los que Dios tenía que castigar, y hasta intenta cambiar su lugar. Yo como padre, hermanos, tal vez diría por mis hijos: sí, yo cambiaría mi lugar asegurado en el cielo, mi boleto se lo pasaría a uno de mis hijos, si así fuera posible, que no fuera salvo, y en el día del juicio final él pudiera ir con el boleto y entrar. Pero no se puede, tristemente no se puede. Pero si no hay ese amor en nosotros a la hora de tener, ya se apagó el teléfono, así que ahora pues espero no pasarme mucho. Si no tenemos ese amor, hermanos, vamos a reaccionar mal, y no vamos a reaccionar con mansedumbre. Vamos a lastimar, vamos a herir, y si me dijeron una cosa voy a decir otra peor, y si me dieron una patada espiritual, emocional o literal, pues yo doy dos, y así, ¿verdad? Porque no nos sabemos dejar. Pero cuando hay este corazón como el de Moisés aquí, que se interpone ante Dios y le dice: Señor, pues quítame a mí, si los vas a quitar a ellos, quítame a mí. Y yo no sé, estamos teniendo la clase de teología donde vimos que Dios es inmutable, ¿verdad? Y que Dios no se arrepiente. Pues aquí, cuando menos en la teología de Moisés, que estaba incompleta porque es el Antiguo Testamento, de alguna manera este diálogo influyó para que Dios no descargara su ira sobre el pueblo idólatra. Hay que revisar nuestras motivaciones cuando tenemos esos arranques de ira. A algunos hasta les gusta enojarse. ¿Sí saben que la ira produce adrenalina? Y que a muchos les gusta enojarse por eso. ¿O les gusta demostrar superioridad? Normalmente aquí, ¿usted le grita a alguien? Normalmente, ¿a quién le gritamos? Aquí hay esposos que le gritan a la esposa, o al revés, ¿va? Porque también ¿va? Hay esposas que salieron muy, ¿cómo se llama? Mandonas, ¿no? Y le gritan al esposo, ¿no? Y lo ningunean en público. Pero ya, ¿a quién le grita usted? ¿O nomás le gritan a usted y usted no le grita a nadie, pobrecillo? ¿A los hijos? ¿A la esposa? Si es jefe del trabajo, le grita a los trabajadores: apúrense, que piensan, son una bola de holgazán. Bueno, no tanto así, ¿va? Bueno, yo he conocido gente que son jefes gritones y groseros, y dicen que son hijos de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando hacemos eso, no tenemos la motivación correcta, porque a veces pisoteamos la dignidad de aquel a quien le gritamos y hasta lo
lo remolemos con el pie. Y somos conscientes de eso. Y si hemos escuchado la palabra y entendemos, somos muy culpables de eso. Y no vamos a poner de excusa nuestro carácter, o que soy así, o los traumas que tenemos de niños donde nuestros padres nos gritaban y nos golpeaban, o cómo me trató la vida y pobrecito de mí. Eres responsable de tus emociones. Y delante de Dios somos responsables de actuar con mansedumbre. Pero como no podemos pensarlo antes de enojarnos, tenemos que sembrarnos en nuestro corazón el amor por las otras personas. Por eso te pones en la brecha. Por eso prefieres recibir el golpe. Por eso sufres la ofensa. Y te quedas callado y oras. Y por eso reaccionas para la gloria y honra de Dios. Aunque te ataquen y te lastimen. Otro caso, para ilustrar el segundo punto. Nos podemos desviar, pero debemos volver a la senda correcta. Ya está un caballito manso. ¿Sí saben de historias, hermanos, donde el jinete se desmayó, lo hirieron o hasta lo mataron? Y el caballo sin la dirección del jinete lo lleva de regreso hasta la casa. Son historias que hablan de la inteligencia, de la docilidad de un animal manso. Nos podemos desviar, pero siempre debemos volver a la senda correcta. Números 12, 3 y 7 y otros versículos nos hablan de que Moisés tenía muy claro, quién lo había llamado: Dios. ¿Qué había hecho en su vida? Lo había constituido, no el pueblo hasta lo rechazó y hasta lo amenaza cuando tiene que huir. No el pueblo lo constituyó. No fueron sus capacidades. No fue él mismo quien dijo: yo los voy a liderar. Fue Dios. Sabía que él era el elegido por Dios para llevar a ese pueblo a la tierra prometida. Y sabía dónde iba. Tenía muy claro eso, hermanos. Nosotros debemos tener bien claro, y lo hemos repetido mensaje tras mensaje, el principio de identidad. Tal vez no quiénes somos, sino lo que nos ha hecho ser Dios. Tal vez no lo que nosotros pensamos que somos, sino lo que Dios dice que somos. Las tareas que nos ha asignado, lo que espera Dios de nosotros. Ayuda mucho saber. Como el caballo manso que sabe el camino de regreso a casa, conoce a su dueño y hasta siente como su dueño. Y yo puse aquí ese detalle, como hace tiempo mi papá escuchaba una canción de un jibarito que iba al mercado y que iba cantando en el camino que con ese dinero de la carga iba a comprarle un trajecito a la jibarita. Estamos hablando de puertorriqueños, ¿no? Y luego dice una parte de aquel poema hecho canción, dice: y alegre también su yegua va. Tal vez no sea una ilustración tan espiritual, ¿verdad? Pero a mí me gustaba eso, ¿no? Me imaginaba la yegua ir toda briosa y contenta en un día soleado, cuando iban con toda la ilusión de vender su carga. No escucha el resto de la canción, está muy triste, pero algo así. El caballo siente como su dueño, inclusive. El caballo no se enoja si le silban. Me acuerdo de esa película donde se llamaba Cicatrices, donde el muchacho, el esposo, llegaba a la casa y a manera de ya vine, en vez de decir ya vine mi amor, chiflaba, ¿no? Bueno, algo así. Y la señora se enojaba porque le chiflaba el esposo al llegar, ¿no? Bueno, el caballo manso hasta conoce el chiflido de su amo y es capaz de traer al jinete herido o hasta muerto de regreso a casa. Ayuda mucho saber a dónde vamos, hermanos. Ayuda mucho saber nuestro destino eterno.
para reaccionar con mansedumbre cuando somos atacados y cuando todo nuestro ser clama por responder con la misma violencia, pero somos personas mansas. Ya vimos que Moisés sí protestó, sí se enojó, sí sentenció y sí ejecutó por la causa adecuada, en el momento adecuado y con la ira adecuada. Sí. Que no hay que quedarnos callados cuando hay que decir algo que va por la justicia. Que no hay que quedarnos pasivos cuando se atenta contra la gloria de Dios de manera flagrante. Y que debemos actuar activamente o actuar intencionalmente, para contrarrestar las corrientes de este mundo que no le dan la gloria a Dios. Lo otro no es ser manso, es ser pasivo. Pero si hemos de reaccionar con mansedumbre, hermanos, tenemos que depender de Dios y tener muy claro que nuestra motivación debe ser la correcta, el amor de Dios en nuestras vidas. Y tenemos que tener muy en claro quiénes somos y a dónde vamos. Somos hijos de Dios y vamos a la gloria. Actuemos como tal. Y tercer punto, por favor. Podemos cansarnos hasta desmayar, pero debemos volver a enfocarnos en Dios. Éxodo 32 del 9 al 14. Éxodo 32 del 9 al 14. Aquí hay un diálogo muy tierno, hermanos, muy coloquial entre Dios y Moisés. Y no debemos inferir teología de aquí, porque hay muchas cosas que están un poco, la teología es progresiva, tenemos que ver la teología desde el punto de vista de toda la Biblia. Pero cuando menos en la mente de Moisés hay algunas cosas que quedaron registradas, hermanos, para nuestra bendición. Dice, a partir del versículo 9, dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira. Y escuchen lo que le dice Moisés a Dios: y arrepiéntete. Gloria a Dios por esto, hermanos. Es que es un diálogo así, inocente. Es un bebé, por eso puse un niño ahí. Es un bebé que no entiende, hablando con el omnisciente, todopoderoso y único Dios. Y le dice ese bebé: acuérdate, ¿qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir de tu pueblo? Van a decir que no cumples tus promesas, Dios. Pero llega al punto culminante cuando Moisés le dice a Dios: arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Versículo 14. Entonces Jehová, ¿qué hizo? Se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Si no han estado en las clases de la mañana cuando vimos la inmutabilidad de Dios, se va a tomar este pasaje así, ¿no? Y va a pensar que Dios se arrepiente, literalmente. No lo sé. Tal vez alguno de nosotros iría con Moisés cuando lleguemos al cielo: Moisés, corrige tu teología, Dios no se arrepiente, ¿no? No lo sé, pero en la mente de Moisés, Dios escucha la oración, Dios escucha el ruego, y según él, y lo dejó por escrito, Dios se arrepintió. Sabemos que Dios ya tenía planeado todo eso, que la soberanía de Dios en su omnisciencia permite que Dios tuviera previsto todo eso. Pero en la mente de Moisés, que no vivió los tiempos del Nuevo Testamento, ni estuvo en una clase de teología sistemática, para él ese diálogo que tuvo
con Dios culmina con que Dios se arrepiente y no ejecuta su sentencia sobre el pueblo de Dios. En el diálogo, Dios le dice a Moisés: oye, tu pueblo cayó en idolatría. Y Moisés le dice: tu pueblo es el que tú sacaste. Y ahí se le echan uno al otro. Es un diálogo tierno, es un diálogo íntimo, es un coloquio ahí entre Dios y Moisés que nos muestra, hermanos, el grado de comunicación. La Biblia dice que Dios dice que hablaba con Moisés cara a cara, y nunca más se levantó otro profeta como Moisés. Dice Romanos 8:26 que nosotros, cuando oramos, no sabemos pedir como conviene. Y a veces somos como ese niño. Bueno, ese niño nomás le está agarrando la punta de la nariz a Jesús, ¿verdad? Pero está embelesado con el Señor. Y a veces pedimos y no sabemos expresarnos correctamente. Nos olvidamos hasta de la teología. Pero dice Romanos 8:26, hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nos dejamos de enfocar en Dios, en quién es Él, hermanos, la desesperación, la impaciencia, nos roba cualquier vestigio de mansedumbre que podamos tener en nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges. Nos roba la mansedumbre. Por eso es que no va a haber un punto en el cual seamos tan fríos y podamos detectar el momento oportuno para enojarnos o airarnos, que podamos medir la magnitud de nuestra ira o enojo, que podamos cuidar delicadamente nuestras palabras. No lo va a haber. Vamos a dejarnos irnos por el tobogán. Pero si tenemos estos valores en nuestro corazón, si tenemos un amor por aquel con el cual puedo perder la paciencia y perder la mansedumbre, trato de no herirlo. Si tenemos una conciencia plena de quiénes somos nosotros y a qué nos llamó Dios, no voy a perder de vista quién soy yo, cuál es mi tarea. ¿Cuántos hermanos de una iglesia se han ido porque no los tratamos bien? He escuchado muchos testimonios. Una vez, no sé por qué razón, un pastor dijo en un mensaje, donde fue una de las personas que yo más amo en esta vida, el esposo de esa persona se había ido a Estados Unidos de ilegal, y no sé por qué el pastor tuvo que decir, y no es culpable, ¿verdad? Pero él dijo: todos los que se van de ilegales a Estados Unidos son unos criminales. Así dijo él. Hagan de cuenta Trump en la voz de ese pastor, ¿no? No sé si vino el espíritu de Trump sobre él y dijo él eso. Y en esa reunión hogareña, pues a mi hermana le dio tristeza, coraje, dolor. Se fue y no regresó. Ya dije que era mi hermana, ¿va? Bueno. Yo sé que debo cuidar mis palabras, pero si detecto que lastimé a alguien, tengo que tener la mansedumbre de pedir perdón. Porque a veces decir una verdad no es necesario decirla de esa manera en el momento inoportuno. Eso también se llama mansedumbre. No perder de vista a quién soy y a dónde voy. Y no perder de vista sobre todo quién es Dios. Jesús se describe como manso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y su promesa en el Sermón del Monte dice que los mansos recibirán la tierra por heredad. La tierra por heredad. A manera de conclusión, terminamos precisamente con Mateo 5:5. Bienaventurados, vamos a leerlo en voz alta, hermanos, todos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Es usted manso? Porque si no es manso, no va a haber heredad para usted. Los mansos
recibirán la tierra por heredad. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Amante Dios, gracias. Si entendemos bien, con la guía de tu Espíritu Santo, tu carácter, cómo eres tú, llegamos a la conclusión que eres un Dios manso. Porque nuestro Señor Jesús vino a revelar tu carácter, y el que ve a Jesús, te ve a ti, oh Padre. Y nosotros queremos trabajar en esa mansedumbre. Que el fruto de tu Espíritu nos haga mansos, más mansos, cada vez más mansos, muy mansos. Que esta palabra golpee nuestra mente y nuestro corazón en cada momento cuando estamos a punto de enfrentar una situación y dejamos que nuestro temperamento, que los gritos, que la intemperancia se apodere de nosotros. Y le echamos la culpa a muchos factores y no tomamos la responsabilidad de nuestras emociones y nuestros arranques. Y nos convertimos en malos representantes. Tu palabra dice que somos como el mulo que no entiende. Por eso, Señor, te entregamos nuestras fuerzas. Los hombres te entregamos nuestra verdadera hombría. Renunciamos al machismo. Mis hermanas, yo sé que te entregan esa manipulación que a veces manejan al esposo. Los hijos, esa rebeldía natural que trae todo ser humano contra la autoridad. Y los hijos se someten en mansedumbre a los padres, Señor. Y los hijos tuyos, te decimos hoy, Padre, que tomamos muy en serio el fruto de tu Espíritu. Pero también te pedimos que seas tú quien nos haga más mansos y nos dé sabiduría para revisar las motivaciones correctas, las convicciones correctas y enfocarnos en ti para ser mansos. Señor, nos comprometemos a que tu Espíritu trabaje en nosotros y abrir todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que tú nos hagas hombres y mujeres mansos, para heredar tus promesas. En el bendito nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Cristo el Señor